Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tener un tema nuevo que vamos a comenzar a ver. Vamos a ver algunas librerías que van a ser trabajadas, por ejemplo, en este caso con C y JavaScript. La librería es un framework, Bootstrap, que pertenece originalmente creado por Twitter, donde iremos viendo las distintas maneras de crear un sitio web de con una manera muy sencilla para poder organizarnos con un sistema de 12 columnas, declarando el posicionamiento que va a tener cada elemento y además realizando sitios totalmente adaptables. Con esto quiere decir que podemos diseñar un sitio de forma sencilla para la parte mobile, para la parte desktop, para la parte de escritorio. Bueno, la verdad que este framework es muy utilizado hoy en día por distintas empresas, sitios de gobierno, y la verdad que está bueno que aprendan, ¿sí? Esta librería que es muy utilizada. Bien, vamos a ver el ingreso de componentes, vamos a ver el ingreso de algunas utilidades que ahora le voy a presentar todo de cero, pero eso es como para que tengan una idea de lo que vamos a presentar. Este framework que vamos a estar trabajando para así complementamos un poco más lo que vimos con HTML y CSS. Con HTML y CSS hay mucho por verse, pero bueno, son bases que les tenía que mostrar. Aparte está genial para poderlo haber trabajado con Git. Así que ahora vamos a ver este framework que les va a servir para complementarlo con lo que estuvimos viendo. Y además les doy esa ventaja de que puedan conocer no solamente el lado de la programación de backend, sino también empezar a trabajar con un poco la parte de frontend. Así que les presento un poco este framework, vamos a trabajarlo, vamos a iniciar desde cero un poquito hoy con el sistema maquetado. Si nos queda tiempo iremos viendo algunos componentes y ya veremos si la clase que viene arrancamos con una creación de un sitio web totalmente de cero trabajado con HTML, CSS y Bootstrap. Así que vamos a ver si podemos realizarlo. Más adelante irán viendo también en esta última etapa restante los últimos temas. ¿Sí? Vamos a tratar de centrarnos también dentro de poco con base de datos y veremos si podemos interactuar un poco con una librería de Python que es Kinter, Tkinter. Así que bueno, nos vamos a ir metiendo en esas cuestiones. Pero primero les muestro este avance para que vayan viendo un poco la relación un poco entre el código y la parte gráfica que podemos estar realizando del mismo código. Así ya tiene una mejor idea y en base a eso ya nos pasamos para estas librerías o base de datos. Vamos a ver qué iniciamos primero. Bien, bueno, dicho todo esto chicos, vamos a comenzar. Primero, antes que nada, esta es la clase número 30 donde vamos a ver Bootstrap y vamos a ver de qué trata un framework, ¿sí? Porque nosotros hablamos muchas veces framework, librería, pero ¿qué es cada uno? Cada cosa. Bueno, un framework, si lo traducimos al español, es un marco de trabajo donde podemos desarrollar un proyecto desde el inicio hasta el fin. Tenemos un montón y diferentes tipos de frameworks. Hoy vamos a estar trabajando con Bootstrap. Por ejemplo, en Python tenemos Django, tenemos Angular React, tenemos Ruby on Rails, tenemos un montón de frameworks para utilizarse. Pero bueno, hoy nos basamos en Bootstrap. Quiero hacer la mención de la diferencia que tenemos entre un framework y una librería, porque muchas veces también confundimos eso. Cuando nosotros mencionamos una librería, nos vamos a estar enfocando en quizás una serie de códigos o rutinas que podemos ir incorporando en algún proyecto en sí. Por ejemplo, yo puedo crear una web donde solamente puedo utilizar un framework, perdón, una librería que va a ser de animaciones. Entonces voy a aplicar animaciones para ese proyecto. Pero yo con la librería no puedo iniciar un proyecto desde el inicio hasta el fin solamente con animaciones, ¿entiende? Lo mismo, hay un montón de librerías, por ejemplo, para insertar iconos. Bueno, por ejemplo, Fonawason es una librería que
podemos insertar iconos. Esos iconos eh, no nos va a estar definiendo el proyecto eh, completo, porque es una parte que nosotros estamos sumando al proyecto. Entonces las librerías generalmente otorgan algo a ese proyecto, pero no es que puedo desarrollar el proyecto desde el inicio hasta el fin. Con Bootstrap yo voy a poder desarrollar un proyecto comenzando desde cero hasta terminarlo, porque tenemos esa posibilidad. Bueno, hay un montón de librerías, por ejemplo, jQuery. jQuery es una librería basada en JavaScript. Partiendo de ese código JavaScript, se creó esta librería para simplificar un poco más la sintaxis. En su momento fue una librería muy utilizada, incluso muchos aprendían a utilizar, por ejemplo, jQuery antes de aprender JavaScript. Parece un poco loco, pero la verdad que era tan simple, esa sintaxis mucho más simple que JavaScript puro vanilla. Y bueno, muchos comenzaban al revés. Pero bueno, como les mostré estos casos, tenemos un montón de ejemplos. Tenemos en el caso de frameworks, eh, Foundation, tenemos también Bulma, tenemos Tailwind también, que es otro framework muy utilizado y está ahí en la competencia del trono de CS con Bootstrap. Así que, como verán, hay una gran cantidad de tecnologías que podemos aplicar a diferentes proyectos y nosotros tenemos que ver siempre qué tecnología nos conviene más utilizar para cada proyecto en sí, porque no siempre vamos a tener los mismos proyectos. Entonces, quizás las tecnologías sean similares, entonces veré si me conviene aplicar alguna u otra. Eh, y si no, hay veces que me aburro de utilizar algún framework y quizás quiera aplicar otro framework distinto para interactuar, ver más, focalizarme en otras cuestiones, porque no siempre está bueno centrarse siempre 100% de lleno en algo, como les puede pasar con distintos tipos de lenguajes o frameworks o librerías, que con el tiempo quizás pierden relevancia, no se solicitan tanto, y bueno, todo esto va a influir que después se queden sin trabajo. Entonces, siempre tenemos que tratar de enfocarnos sí en una tecnología, pero también tener ahí otra tecnología como de backup, como suplencia, para que no les llegue a pasar esto. jQuery, por ejemplo, ahora está perdiendo mucha relevancia. Por ejemplo, desde que salió Ria, que este framework creado por Facebook, la verdad que es muy solicitado, es muy requerido en el mercado. Y la verdad que los valores que se manejan en el mercado se paga bastante bien. Eh, Hace un tiempo atrás se pagaba muchísimo más, ahora hay mucha gente que se viene graduando o realizando cursos, y bueno, va adquiriendo con el transcurso del tiempo nuevos proyectos con las tecnologías que van aprendiendo. Entonces, a medida que vamos avanzando, también hay gente que se especializan en distintos tipos de tecnologías. Pero bueno, como les digo, siempre en el mundo IT hay que ser autodidacta, hay que aprender bastante, no siempre hay que quedarse con lo que ven en algún curso, tienen que centrarse, buscar, googlear más acerca de cualquier tipo de información, que eso es realmente muy útil en el mundo IT. Bueno, nosotros tenemos este framework que se va a estar basando en código en CS, básicamente, pero también va a tener código en JavaScript. Va a tener un archivo que va a tener una serie de códigos que van a ayudar a construir, por ejemplo, la inserción de una barra de navegación, la inserción de un carrusel o un slider, que son esas imágenes que se van desplegando, ¿no? Que incluso podemos hacer clic a la izquierda, a la derecha, e ir desplegando todas esas imágenes. Bueno, muchas veces diferentes alumnos me dicen, ¿cómo puedo hacer para insertar esto? Y cuando llegan acá a una de estas clases que doy acerca de Bootstrap, la verdad que les encanta porque, bueno, pueden manejar todo esto sin la necesidad de saber, por ejemplo,
JavaScript o cualquier otro lenguaje de programación. Porque nosotros tenemos que dominar un poco acerca de HTML y CSS y ya después no hace falta más nada. Presentamos un poco cómo se trabaja Bootstrap y listo. Incluso vamos a tener la posibilidad de copiar y pegar código. Pero yo siempre les menciono que no es solo copiar y pegar código. Hay que entender un poco el código, saber qué podemos estar utilizando, qué podemos mejorar, porque Bootstrap va a tener su propia impronta, ¿no? Va a tener su propia personalización y nosotros tenemos que tratar de lograr cambiar esa personalización que tiene predefinida para darle nuestro propio estilo. Estaría genial que distintos usuarios ingresen o desarrolladores y vean ese proyecto y digan, la verdad que no sé qué tipo de tecnología aplicaste a simple vista. Porque si nos damos cuenta, mira, este sitio veo que lo has aplicado con Bootstrap. Estamos viendo que quizás hay algo en la parte visual, hay algo, algún indicativo que nos está diciendo, mira, esto fue trabajado con Bootstrap porque se nota que es algo predeterminado que tiene quizás ese framework, ese proyecto. Bien. Vamos a trabajar con este framework que también además internamente posee una serie de librerías. Por ejemplo, desde la versión 5 para atrás tenemos el ingreso de la librería jQuery y la librería de Popper. De la versión 5 en adelante, jQuery no se aplica más, no lo toma en cuenta eh, Bootstrap en su nueva versión, que hace unos meses que ha salido esta versión, no hace mucho tiempo en sí, ya creo que va a estar casi cumpliendo un año la última versión de Bootstrap y presenta algunas novedades, algunas actualizaciones en cuanto a código, algunas diferencias, por ejemplo, entre algunas utilidades y componentes, pero no más que eso. Así que le voy a presentar más o menos cómo va a estar funcionando hoy. ¿Qué es Bootstrap? Bueno, es un framework que fue originado por Twitter. Lo han creado para su propia empresa. Internamente necesitaban este framework bueno, eh, proyectarlo ya en uno de los trabajos que tenían. Y bueno, como la verdad que les encantó, les gustó, vieron que tenía muchas ventajas, decidieron ofrecerlo de manera gratuita, abierta a cualquier tipo de desarrollador, a cualquier tipo de persona. Y bueno, vieron que a medida que fueron avanzando con el transcurso de los meses, ha sido bastante popular y muchas, como les dije, muchas empresas y sitios incluso de gobiernos han seleccionado este framework para trabajarlo en cualquier tipo de proyecto. Así que esto se va a estar basando, como les mencioné, en archivos de CS, archivos de JavaScript y librerías de Popper y librería de jQuery para la versión 5 hacia abajo. Después, bueno, nos ofrece una serie de sistema de 12 columnas donde podemos determinar que cada elemento va a estar ocupando un cierto porcentaje de esas columnas. Vamos a determinar que el 100% del ancho del navegador va a tener 12 columnas. De esta manera yo puedo decirle, mira, este elemento quiero que tenga 4 columnas y el otro quiero que tenga 6. Bueno, me están sobrando 2 columnas, ¿no? 2 columnas que, bueno, es un espacio en blanco que se me vería. O podría decirle, mira, quiero un elemento que tenga 6, otro 6, y ahí tengo 50% de un elemento, 50% del otro. Sin importar el tamaño del ancho del navegador. E incluso presenta algunas mejoras mm, con el uso de las media queries, que es un tema que también podríamos ver en la parte de HTML, pero no lo vamos a ver por ahora, que podemos ir adaptando todo nuestro contenido de forma sencilla. Acá ni siquiera necesitábamos aplicar prácticamente el uso de las media queries, sí se puede aplicar, pero no lo vamos a aplicar demasiado como se hacía con HTML y CSS puro. Con HTML y CSS puro sí o sí necesitamos para adaptar
a diferentes tipos de resoluciones el ingreso de media queries. Pero desde Bootstrap no es necesario. Sí podemos optimizar con el uso de las media queries. Y con esto quiero decir que las media queries sirven para adaptar a cualquier tipo de, de elemento dentro de cualquier tipo de resolución. Por eso este sistema va a ser trabajado con el uso de las clases. Vamos a trabajar siempre, generalmente, con alguna clase en particular. Vamos a decirle, mira, inserto un elemento donde va a tener una clase con determinado nombre. Ese nombre que vamos a aplicarle, ya dentro de su código interno de Bootstrap, va a tener algún tipo de utilidad, funcionalidad, donde quizás genere algún alineamiento, genere el ingreso de algún estilo, aplicarle algún color. Bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer con estas diferentes menciones que vamos a estar aplicando al uso de las clases. Entonces, también se reduce enormemente el uso de CS porque ya tenemos código preestablecido, no solamente para el uso de las clases, sino también para las etiquetas en sí. Cada etiqueta generalmente ya tiene su propio estilo, entonces cambia la personalización. Bien, automáticamente cuando yo trabajo con un proyecto y después más adelante quiero vincular Bootstrap, lo más probable es que ese diseño que tenga se rompa. ¿Por qué? Porque ya tiene preestablecido una serie de configuraciones, una serie de propiedades y valores para cada elemento en sí, ya sea etiquetas o el uso de clases. Bien, entonces es importante que sepamos estas cuestiones para poder manejarnos bien con este tipo de tecnología. Además, bueno, vamos a poder otorgar una clase que va a ser la clase call, donde podemos decirle con determinada resolución, vamos a manejar diferentes resoluciones que van a ser XS por un lado, vamos a trabajar SM small, extra small, small por un lado, tamaño MD mediano, tamaño LG large y tamaño XL. Para la versión 5 en adelante se incluye una nueva resolución que va a ser la XXL. Entonces, acá voy a trabajar con una serie de resoluciones. Y las resoluciones tienen que ver con el tamaño de los anchos, más que nada, que vamos a estar aplicando. Entonces, yo voy a combinar, por ejemplo, la palabra call con alguna de esas resoluciones. Por ejemplo, call-md y le vamos a definir la cantidad de columnas que va a tener en ese tipo de resolución. ¿Se entiende? Entonces quizás, otorgándole acá el valor de 2 en el tamaño MD que va a tener un rango en donde se va a estar orientando a una cierta cantidad de píxeles que podemos visualizar este tipo de cantidad de columnas. Entonces de esta manera hacemos un sitio totalmente adaptable con el uso de la inclusión de estas menciones para cada elemento en sí. Entonces, no necesariamente puedo trabajar MD, sino puedo trabajar uno o más de un tipo de resolución, diciéndole, mira, en MD quiero dos columnas, pero en la parte, si ponemos en la parte LG, quiero que tenga seis columnas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma estamos diciéndole que en una resolución mediana vamos a tener dos columnas y en una resolución LG vamos a tener seis columnas. De esta forma vamos a estar trabajando con Bootstrap y eso hace que nuestros sitios sean bastante rápidos de construir y además sean totalmente adaptables a cualquier tipo de dispositivo por este sistema que vamos a estar manejando. Bien, este es un spoiler que les estoy haciendo. Dentro de un rato vamos a verlo más en detalle, pero para que tengan una breve visualización de cómo se maneja, se los presento de esta forma. Bien, ahora sí, nos vamos a dirigir al sitio oficial de Bootstrap y vamos a empezar a trabajar con la vinculación del mismo. Tenemos varias maneras de trabajarse con Bootstrap. Una de ellas podría ser descargando los archivos y una vez que descargamos esos archivos, vincularnos
de manera local y trabajar de esa forma. Otra de las maneras podría ser trabajar con la vinculación remota, que es conocido como el CDN, que el CDN es un acrónimo que significa Content Delivery Network, donde desde ahí vamos a tratar de vincularlo con los archivos, pero en el servidor propio de Bootstrap. Bien, entonces es una de las formas más populares de hacerse. Y después también podríamos trabajarlo mediante el uso del NPM. ¿Sí? El NPM es un gestor de instalador de paquetes que se trabaja con Node.js. Pero el que ve Node.js y sabe un poco de Node.js y realizando un comando podemos instalarlo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a estar enfocando hoy en la de CN, pero si quieren les muestro también la descarga. La de Node.js no la vamos a ver porque es un poco más complejo, incluso tenemos que instalar Node para los que no lo tengan, así que no lo vamos a ver. Pero les reitero que tienen también otras maneras de vincularse con Bootstrap. Bueno, ahora sí, me voy al sitio oficial. Pero antes de ir al sitio oficial voy a crear una nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta donde le voy a poner el nombre de boot 1 codo. Ahí está. Vamos a abrir mientras tanto el editor. Voy a vincular ese archivo. Esto, vamos a cerrarlo. Archivo, abre carpeta, escritorio. A ver, lo vamos a escribir para ser más rápido. Boot 1 codo. Ahora sí. Bien. Voy a generar como siempre el archivo de index.html. Eso sí lo tenemos que vincular porque tenemos que darle la estructura a nuestro sitio. Entonces ponemos index.html por un lado, le damos un enter, ahí está, generamos la estructura básica, tabulamos, ahí con el signo de admiración, tabulación. Siempre recuerden modificar tanto el idioma como el título, que no quede ya con los valores por defecto. Entonces acá vamos a poner el nombre Bootstrap. Ahí está. Bien. Ahora sí, lo vamos a guardar. Lo que voy a hacer ahora es hacer clic en Go Live, así me abre mientras tanto el navegador. Ahí está cargando. Ahí está. Vamos a ponerlo a la par. Esto también. Reduzco momentáneamente acá. Vamos al sitio. Escribo Bootstrap. Ahí les comparto el sitio oficial por el chat. Hacemos clic acá. Copiamos esto. Ahí está. Bien. Ahí les estoy mostrando, ¿no? El enlace en el chat. Pueden ingresar a ese sitio. Y desde acá mismo vamos a dirigirnos a donde dicen las versiones. Nosotros tenemos algunas modificaciones entre una versión y otra. Es por eso que cada vez que trabajemos con utilidades o componentes, tenemos que trabajar de la misma manera que hemos insertado los enlaces para vincular a Bootstrap. Si yo vinculé, por ejemplo, Bootstrap 4.6, bueno, van a trabajar con todos los componentes y utilidades para la versión 4. Si vinculo Bootstrap 5, no importa la versión, 5.1, 5.2, lo que fuera, 5.0, eh, vamos a trabajar con los componentes y utilidades para ese tipo de versión. ¿Sí? Así que una vez que ustedes seleccionen ese tipo de vínculo que van a generar, van a trabajar siempre con esos mismos componentes y mismas utilidades para determinada versión. Bien, en la parte de introducción, yo acá estoy en la versión 4.6, así les muestro un poco la diferencia. En esta parte donde dice introducción, cuando ni bien seleccionan la versión,
van a dirigirse donde dice Quit Start y ahí van a hacer clic en donde dice HTML CSS. En esta parte hacen clic donde dice Copy. ¿Qué es un enlace? Es un link, que es un archivo de CSS donde yo voy a copiar todo ese contenido de esta manera. Lo copio y lo inserto ahí. Siempre, es más, cuando yo trabaje con la inserción de un archivo de estilos.cs, bien, este archivo que he creado, el de estilos.cs, siempre debe estar a lo último. ¿Por qué? Porque nuestro archivo de CS debe ser el determinante. Entonces, por el tema de la cascada, siempre se debe incluir a lo último. Porque si no, le estamos dando mayor prioridad al archivo que ingresamos de Bootstrap. Y eso no sería lo ideal. Siempre tendría que estar definiendo nuestro archivo. Es por eso que siempre tendría que ir a lo último. Bien, ya tenemos nuestro primer enlace a el vínculo de, de Bootstrap. Si yo acá, por ejemplo, ingreso H1, eh, vamos a poner mejor H, signo pesos, agrego un poco de contenido donde diga mi título y todo esto lo multiplico por 6. Tabulo y este es el resultado. Bien, vamos a ponerlo a la par, así vemos este resultado. Lo voy a estar guardando. Guardamos. Este es el resultado, ¿no? Esto ya está trabajándose con Bootstrap. Si yo comento este enlace de Bootstrap, vean la diferencia. Se ve claramente, ¿no? Acá en esta parte estamos viendo que nuestros títulos no tienen ese estilo de texto, también cambian los tamaños, cambian incluso los colores. Fíjense que acá tenemos un color bastante sólido de ese negro. Y cuando vinculo Bootstrap, vean, acá es como que estamos viendo que los colores son un poquito más claros en el H6 a comparación del H1. También estamos viendo otro tipo de tipografías, otros tamaños. Cambia rotundamente, ¿no? Ya personaliza a cada uno de nuestros encabezados y a otras etiquetas más. Bien, esto ya es solamente por el ingreso de esa etiqueta link. Bien, ¿qué hace? Vincula el archivo de forma remota que tiene Bootstrap en su servidor. Pero además de insertar ese archivo de CSS, vamos a vincular en la parte donde está JavaScript en JS, vamos a estar vinculando acá una de estas dos opciones. O separate por un lado o la opción de bundle, que cada uno va a tener una serie de enlaces. Separate tiene 3 y bundle tiene 2. Ahora les voy a mencionar por qué. Bien, Vanessa, decime. Sí, profe, ¿ese link lo sacó de esta página o tengo que instalar primero el Bootstrap? Sí, les compartí ese enlace. Si querés te vuelvo a compartir ya este personalizado. El que les compartí es el enlace del inicio. Ingresando a este enlace ustedes van a ingresar a la versión 4.6, la que estoy trabajando ahora. Entonces desde ahí ya les muestra la parte de introducción. Van a copiar, como les mostré, en la parte donde dice CS. Hay un botoncito donde ven ese código, ese link, que les aparece a la derecha. Si yo lo agrando ahí lo vamos a ver mejor. Acá, en esta parte, ustedes van a hacer clic. Cuando hacen clic, les aparece la palabra como que ha sido copiado. Bien, entonces lo guardan en el portapapeles, lo copian y lo pegan dentro del head. Como lo hacemos tradicionalmente con cualquier archivo SS. Pero este archivo debe estar por Perfecto. encima del otro archivo principal de nosotros. ¿Sí? Sí, gracias, muy amable. De nada. Bien. Con respecto a la opción Bundle Separate, tenemos una serie de enlaces. Los enlaces que estamos viendo acá van a referirse. Primeramente me enfoco en la de Separate. El último de todos estos, el que estoy remarcando ahí, bien, es un script que su código, vamos a hacerlo un poco de zoom.
Su código pertenece a un archivo de Bootstrap que va a ser un archivo de JavaScript. Bien, es un archivo de JavaScript y ese punto .mim ahora les explico el por qué, ¿sí? La diferencia de por qué tenemos ahí como una doble extensión, ¿no? Pero ahora voy a hablar en detalle. Primero quiero que vean que tenemos este archivo de Bootstrap, que es archivo propio del mismo con JavaScript puro, vanilla. Después tengo el enlace a una librería, que es la librería de Popper. Y también tengo el enlace a la librería de jQuery. Estos son los tres archivos que va a estar vinculando de manera remota. Así que tenemos el archivo de Bootstrap, que es JavaScript puro, por un lado, para vincularse. Después tenemos las dos librerías para también vincularse. Esta es en la opción Separate, que tenemos esos tres enlaces. Pero en la versión Bundle, acá en esta parte tengo solamente el de jQuery y tengo el de bootstrap.bundle.min.js. Bueno, jQuery es el mismo, pero el de Bundle va a estar conformado por la librería de Popper y el código que tenemos en JavaScript de Bootstrap. Entonces, estos dos archivos se están vinculando en uno solo que es el conocido bundle. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, es que en uno justamente tenemos esa opción separada archivo por archivo y otro lo tenemos de forma junta, ¿sí? Si me dicen a mí cuál opto por vincular, a mí me gusta trabajar más con la opción separada, pero en realidad, por más que trabaje con la opción separada bundle, no va a cambiar nada, ¿sí? Yo lo tengo separado porque, bueno, es solamente para diferenciar cada código en sí, pero nada más que eso, no hay otra razón. Bien, así que seleccionamos por alguno de ellos, hago clic acá y todo el código que vamos a estar copiando lo vamos a insertar antes del cierre del body. Voy a dar un par de saltos de líneas, los copio de acá, vamos a generar mejor la tabulación, así queda mucho más prolijo, eso siempre ayuda. Lo guardamos. Bien, ¿por qué lo inserté en esta parte? Bien, bueno, hay muchas razones. Yo puedo insertar incluso el código dentro del head, puedo insertar el código dentro del body, al comienzo, en el medio, al final. Pero bueno, la razón de que quise insertarlo antes del cierre del body es porque cada vez que nosotros leemos el código, en el servidor comienza a leer primero la primera línea. Doctype, HTML, el head, todas las líneas que tenemos dentro. Bien, y después va a leer nuestro body, donde en el body va a encontrar toda la estructura de la web. ¿Sí? Entonces, ya vamos a tener la web creada. Muchas de las veces, cuando nosotros queremos interactuar con estos archivos, queremos trabajar con algún vínculo. Imaginen que quiera otorgarle algún tipo de animación a algún componente, a algún elemento. Bueno, tengo un título donde yo quiero que aparezca y desaparezca, aparezca y desaparezca. Todo eso se puede hacer, sí, se puede hacer mediante librerías o lo que ustedes quieran. Acá estamos insertando estas etiquetas script que son para insertar código, generalmente de JavaScript, ¿no? Entonces, vamos a primero a decirle que lea toda la estructura de la web. Cuando leyó toda la estructura de la web, mira, ejecutate esa serie de códigos para interactuar con esos elementos. Esa es una de las posibilidades. Ahora, si yo quiero que primero me genere, por ejemplo, un preloader, una precarga, que habrán visto que las precargas son esos cositos que tenemos acá, que van cargando un montón de animaciones que podemos generar, donde primero carga, hace esa precarga y luego carga el sitio, ¿sí? Muestra el sitio. Primero tenemos que interactuar con esa precarga, ¿no?
y después con el sitio. Entonces, ahí va a depender mucho en el código que nosotros estemos implementando. Si primero quiero que lea ese código para que después interactúe con el resto de la web, bueno, lo vamos a insertar en otro lugar. Podría ser eh, en el head o quizás al comienzo del body o en el medio. ¿Sí? Eso es relativo dependiendo a cada inserción que trabajemos. Y les menciono esto para que lo tengan en cuenta a futuro en cualquier tipo de código que deseen trabajar. Primero analicen qué es lo que desean aplicar. Y en base a eso van a ver en dónde lo van a estar aplicando. Con Bootstrap generalmente lo aplicamos siempre antes del cierre del body, porque los elementos eh, primero necesitan estar declarados. Igualmente les quiero mencionar que por más que yo lo inserte incluso en el head o al comienzo del body, se va a estar aplicando. ¿Sí? Se va a estar aplicando, no va a haber problemas. Porque quizás dicen, cambiamos el lugar y no va a tener funcionamiento ese código. Sí, en realidad va a funcionar, no les va a pasar nada. Pero lo común que se debe hacer es primero trabajar con este sistema de lectura en cuanto al código. Entonces, ustedes van a ver si primero lo necesitan al comienzo, al final, y analizan cada instancia. Bien. Bueno, esto es todo lo que necesitamos para poder generar el vínculo con Bootstrap. Ya tenemos nuestra etiqueta link por un lado y los scripts por el otro. Ya está, no hace falta más nada. Y esto se lo conoce como el CDN. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, CDN. La palabra Content Delivery Network. Bien. Bueno, otra de las cosas que también pueden generar es la descarga. Van acá donde dice Download, les marco acá. Uy, vuelvo a marcar. ¿Ven ahí donde dice Download? Bueno, hacen clic y más abajo, acá en esta parte, donde dice eh, que compilemos S y JavaScript, les aparece un botón de Download. Les va a descargar un archivo comprimido donde va a contener dos carpetas. Una carpeta de JS y una carpeta de SS. Eso es todo. Dentro de cada uno de esas carpetas vamos a tener un montón de archivos. Un montón de archivos. De los cuales recién mencionaba acerca del punto MIM, ¿no? Así que vamos a eso. Me voy a ir a otro editor donde ya tengo trabajado distintos ejemplos acerca de Bootstrap. Así ven un poco. Bien. A ver. Me voy a ir a Bootstrap. Este. Bueno, acá por ejemplo, este es el archivo de bootstrap.cc. Estos son todos los archivos. Acá tengo todos los archivos que se generan en cuanto a la descarga de los mismos. ¿Ven? Toda esta es la carpeta SS, que al descargarse en ese archivo comprimido tenemos todas estas alternativas. Bueno, el archivo de bootstrap.cs va a tener todo este código, ¿sí? Todo este código donde veremos más de 8000 líneas de código, ¿sí? Tenemos casi 9000 para ser exactos, 8900. Vean, todo este es el código, incluso acá tenemos la inclusión de variables en CS, hay mucho por verse en CS, al igual que en HTML. Bien, pero ahora nos vamos a basar en esto, vamos a estar viendo también el archivo bootstrap.min.cs. Bien, y acá me dicen que es todo este código, quizás es chino, jeroglíficos. No, no es así, chicos. Acá estamos viendo que todo el código se ha comprimido. Por eso es un punto min, es un punto minificado. El archivo se comprime de tal manera para ocupar, si ven acá, se encuentra en la línea 6. Y todo este código va a seguir y va a continuar sobre esa misma línea 6. Cuando yo llegue al final, verán que aparece la línea 7. Se declaró todo en una misma línea. Y eso hace que nuestro archivo
quede mucho más liviano. Bueno, no tanto, queda un poquito liviano a comparación del otro archivo que teníamos acá, el de bootstrap.cs. Es el mismo código que estamos viendo acá, pero trabajado todo en una sola línea como les mostraba. ¿Sí? Entonces, si yo no voy a estar editando el código interno que tenemos en Bootstrap, bueno, me conviene trabajar con el bootstrap.min.cs. ¿Por qué? Porque va a pesar menos y no voy a editar nada. Ahora, si yo quiero quizás chusmear el código, interactuar un poco con él, modificarlo, me conviene trabajar con bootstrap.cs. Porque de esa forma voy a ver todas las diferentes clases, los diferentes tipos de propiedades que he trabajado, que se está teniendo esa posibilidad para trabajar, y bueno, quizás le sirva trabajar de este modo. Bien, así que eso queda a gusto de cada uno con cuál desean trabajar. Y lo van a vincular de la misma forma que vincularon el archivo de CS. ¿Sí? No hay otra variante. Insertan la etiqueta link, mencionan la ubicación de esos archivos y lo vinculan. ¿Sí? Después, con el archivo de JavaScript tenemos bootstrap.js, donde acá estamos viendo código en JavaScript, que también hay muchísimo código. Si vemos acá, no tanto como en CS, tenemos casi 4000 líneas de código. Esto es todo el código en JavaScript, donde podemos otorgarle una funcionalidad a algún elemento, un montón de funciones y demás. Y después también tenemos el de bootstrap.min.js, que este es el otro archivo que al igual que en CS también parece chino, pero en realidad se está escribiendo todo el código en una sola línea, de tal manera que quede comprimido para que pese menos. Entonces, con el mismo criterio, si yo quiero modificar el archivo, me conviene trabajarlo con bootstrap.js, o quizás si quiero chusmear un poco el código, también podría ser una buena opción. Si no, no voy a editar nada, no voy a mirar el código, me conviene trabajar con bootstrap.min.js porque pesa menos. Así que les muestro un poco como para que tengan esa diferenciación acerca de este tipo de estos diferentes tipos de archivos que vamos a encontrarnos. Así que eso es para que tengan la idea. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Perdón, este no era. Ok. Bien, les voy a mostrar un poco la diferenciación entre la versión 5.1. En la versión 5.1, cuando yo la seleccione desde acá, bien, hice clic ahí, la modifiqué a la 5.1, vamos a la parte de CS, JS. En la de CS también, si trabajo con esta versión, tengo un enlace distinto, incluso ahí me muestra el 5.1. Voy a hacer un poquito más de zoom, así se ve mejor. Ven que dice ya el enlace bootstrap arroba 5.1.3. Bueno, porque ya dentro del código ya viene modificado. Entonces, si yo trabajo con esta versión, copio este enlace. ¿Sí? Copio este enlace. Si no, eh, trabajo con la versión que quiera. Y en JS también tenemos la opción de bundle y separate. Pero acá en bundle tengo un enlace y en separate tengo dos enlaces. ¿Por qué? A diferencia del anterior, sí cambian los archivos. Cambian tanto en los de JavaScript como en el de CS. Porque cada uno ya tiene su propia enlace determinado para esa versión. Pero no nos vamos a encontrar más con el archivo de jQuery. ¿Sí? El archivo de jQuery donde lo elimina eh, de la opción separate y de la versión bundle. Así que no hace falta más integrarlo. Bien. Y también tengo la opción para descargar esos archivos. Si yo descargo los archivos, también tengo que generar un vínculo para jQuery
si trabajo con la versión 4.6 para abajo, o si trabajo para la versión 5.1 solamente voy a tener que vincular Popper. Para la versión 4.6 también para abajo voy a siempre necesitar de la vinculación de Popper. Este es el sitio oficial, se los voy a compartir. Este es el de Popper. Pegamos ahí. Ahí está. Y acá tengo, incluso para descargar con NPM, que es muy solicitado. Después si llegan a ver Node.js, la verdad le va a fascinar por la facilidad que tiene con la integración con distintos tipos de librerías, y bueno, utilidades que podemos estar aplicando a algún proyecto. Así que esta es una forma. También acá tengo el CDN, que recién les mencionaba, ¿no? Copiarlo de esta forma, con el vínculo remoto. Puedo ir a los archivos, esta es la documentación, ahí también tenemos un poco acerca de los datos del mismo tipo de librería. Bueno, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, la de jQuery. En jQuery también tienen todo a su disposición para descargar los archivos. ¿Sí? Acá tenemos para descargar los archivos, jQuery. Bien. Bueno, este es el sitio oficial. En esa parte tenemos para descargar la versión comprimida y la versión descomprimida. ¿Sí? Con esto hago mención de lo mismo. Recién trabajamos con archivos que podrían estar todo comprimidos en una sola línea, o quizás todo para ser editado. Entonces ahí selecciono lo que más me interese y lo descargo. O también puedo vincularlo de forma remota. ¿Sí? Pero sería algo inútil, ¿no? Porque voy a tener eh, unos enlaces remotos y otros enlaces descargados. Si ustedes me dicen con cuál me quedo, con CDN o con la descarga, bueno, vamos a diferenciar un poco entre estas cuestiones. Con Bootstrap podemos trabajar con el CDN, ¿sí? Pero para eso se va a requerir de la conexión a internet, ¿sí? De la conexión a internet, donde sí o sí la necesitamos para poder emplear ese sitio y visualizarlo correctamente, porque estamos trabajando con los enlaces de CSS y JavaScript de manera remota. Si yo quiero trabajar con los enlaces descargados, no voy a necesitar de internet, porque ya los tengo descargados y todo ese código lo tengo de manera interna. Entonces, si a ustedes les conviene trabajar sin internet, bueno, la verdad que es una buena opción es descargar esos archivos y después ya pueden trabajar con cualquier proyecto. Si quizás dicen, ¿qué pasa si los archivos de Bootstrap se caen? Se cae Google, se cae cualquier otro sitio, ¿no? En mi experiencia, hace más de 10 años que estoy trabajando con estas tecnologías, la verdad que nunca he tenido problemas. Y si en algún momento quizás se haya caído el sitio de Bootstrap, los servidores, automáticamente los dan de alta en el momento, ¿sí? Generalmente en el mismo día o quizás en cuestión de minutos o horas. Eh, yo les digo esto porque quizás dicen no es más recomendado descargarlos y tenerlos de manera local. Bueno, es un punto de vista, es aceptable. Pero también está las otras cuestiones de que me va a estar incluyendo peso en el servidor propio mío, el que voy a estar subiendo y cargando esa web o ese proyecto. Entonces son distintos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta y vamos a decidir por cuál nos vamos a estar enfocando. ¿Sí? Así que eso es lo que debemos entender y comprender para, para que, bueno, podamos seleccionar lo indicado. Yo me acostumbré con los enlaces del CDN a trabajar, pero es cuestión de gustos como les mencionaba. Bien.
Bueno, dicho esto, chicos, vamos a meternos ahora, ¿sí? A la utilización con Bootstrap. Me voy a dirigir al editor, em, pero este no. Voy a buscar un otro editor. Voy a hacer clic acá y le voy a estar planteando un ejemplo acerca de las primeras utilidades que vamos a conocer. Bien, vamos a reducirlo. Bueno, acá tengo una serie, un archivo HTML, donde tengo en la parte del body tres contenedores. Tres contenedores con exactamente el mismo contenido. Y puse exactamente en el mismo contenido, incluso repitiendo el H1, que en realidad ustedes no lo deben hacer, pero lo muestro para que vean que es exactamente el mismo contenido. Y aparte que es para que sea un poco más visible, ¿sí? Porque el H1 es un tamaño de texto más grande que el resto, entonces es por eso que volví a replicarlo, ¿sí? Es el mismo contenedor, todos tienen un div con los 6 encabezados y todos tienen una clase que en la primera de ellas lo incluyo de forma vacía. Esta clase vacía también lo hago a propósito, en realidad no se debe declarar de esta forma porque la idea es que le apliquemos algún nombre a esa clase. Si no aplico ningún nombre, directamente lo elimino. Pero lo hago ¿sí? De manera ¿sí? Eh, para que lo reconozcan, ¿sí? Que no tiene nada de contenido. En cambio, el resto sí tiene la clase container y las otras también tienen container fluid. Bien. Así que son dos clases distintas que son propias de Bootstrap, que van a otorgarle algún tipo de funcionalidad, algún tipo de justamente eh, función o alineación. Ahora les voy a mostrar qué sucede. Con aplicar container, ¿sí? Le estamos diciendo que se genera un margen izquierdo y un margen derecho. Acá estamos viendo, ¿no? Que me genera ese margen izquierdo y derecho de estos elementos. También estamos visualizando que el siguiente contenedor está abarcando el 100% del ancho. ¿Y por qué abarca el 100% del ancho? Porque son clases que tienen una serie de propiedades ya preestablecidas en el código interno, donde les da la funcionalidad de que algunos tengan espacios, como el que vimos acá, a la izquierda y a la derecha, otros tengan el 100% del ancho. Los colores se los he otorgado por medio del vínculo style, que es una etiqueta que permite trabajarse con CS dentro de HTML. Entonces de esta forma llamé por medio de esos selectores que son las clases en este caso, container, donde le di ese color, y a container fluid le di el otro color. No es que el propio Bootstrap le está dando esos colores. No, no es así. Acá estamos generándolo con el vínculo de CS. ¿Sí? Así que esto para que lo tengan en cuenta y después, bueno, podemos ya empezar a trabajar con la declaración mucho más fácil de las clases container y container fluid para otorgársela a los contenedores. Yo de esta forma no voy a tener que estar aplicando una serie de propiedades como dimensiones, en cuanto a altura, ancho. Sí se puede hacer, podemos modificarlos, pero ya tenemos preestablecidos y quizás es más fácil otorgarle esa serie de nombres para empezar a trabajar con los contenedores. Vamos a trabajar como el ingreso de tablas. Nosotros vamos a tener nuestro contenedor y dentro de cada contenedor vamos a insertar la cantidad de filas que yo quiera. ¿Sí? Puede ser una, dos, tres, la cantidad que yo quiera. Y dentro de cada fila se va a estar insertando la cantidad de columnas que quiera. Entonces, de esta manera vamos a ir generando ese esquema para decirle a cada elemento el espacio que debe ocupar. ¿Sí? Bueno,
Vamos con otra clase que ya está preestablecida por Bootstrap. Tengo dos textos acá, ¿sí? Estos dos textos. Donde uno eh, de estos textos es un párrafo que tiene una clase vacía. También, a propósito para que lo vean. Tengo un párrafo donde tiene una clase lead. Todos con el mismo contenido. Si vemos la diferencia entre uno y otro, se puede apreciar que el texto es mucho más grande en el que contiene la clase lead. También tenemos que el texto es más fino, más delicado quizás, cambia el tipo y estilo de tipografía. Y de esta forma con lead lo que estamos diciéndole, mira, quiero un texto destacado, ¿sí? Lo va a estar destacando como para que se pueda apreciar mejor. Esa es la principal finalidad que tenemos con lead, tratar de destacar ese contenido. Y es una clase que también podríamos estar sumando. Yo siempre cuando trabajo con este tema, les menciono a mis alumnos que con Bootstrap es como que tenemos que ir formando nuestro propio diccionario, ¿no? En donde vamos a tener un montón de palabras que va a tener algún tipo de funcionalidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir tratando de anotar esas palabritas que vamos a aplicar en las clases, saber qué tipo de funcionalidad o interacción podemos generar para ya saber a qué elementos también podemos otorgárselo, porque no es que a todos los elementos podemos aplicarle esa cierta clase, ¿sí? Va a ser destinado a una cierta cantidad de justamente etiquetas. Bien, pero estas son las clases elementales que tenemos que ir conociendo a poquito, ¿sí? Así que vamos presentando un poco estas diferentes palabras que podemos encontrarnos en en cada clase. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos a comenzar con un pequeño maquetado, ¿sí? Si quieren, voy a mostrarles este. Voy a mostrarles este que tengo acá. Este. Vamos con este. Bueno, este es un maquetado en donde estamos viendo que tengo un header, tengo un artículo, una site, varios artículos ahí debajo, tenemos un footer. Bueno, este es un maquetado bastante sencillo y en pocos minutitos lo podemos construir. En cambio, si yo hubiese trabajado todo esto con HTML y CSS desde cero, bueno, la verdad que íbamos a tardar mucho más. Pero ahora les voy a estar mostrando cómo podemos generar este maquetado, ¿sí? La idea es que ustedes sepan que cada vez que trabajamos con la estructura del sitio, tenemos que utilizar las etiquetas semánticas y las etiquetas divisionales. ¿A qué me refiero con este tipo de etiquetas? Bueno, son las elementales para construir la base de nuestra web, ¿sí? Tanto etiquetas semánticas como etiquetas div. No sé si les hablé acerca de las etiquetas semánticas, chicos. ¿Me recuerdan? Si no, les hago un breve repaso. Las etiquetas div, mientras tanto, les indico que son etiquetas divisorias, que van a estar seccionando alguna parte. Pero eso no quiere decir que estén destinadas a alguna parte en especial, sino que vamos a estar generando esas divisiones y después por medio de CS vamos a determinar el tamaño, la altura, el color de fondo, el contenido, la imagen. Bueno, ¿ven? Todas estas son posibles divisiones. Incluso dentro de cada div puedo tener quizás otra serie de divisiones. Eso se puede hacer. Bueno, para tratar de darle algún estilo distinto a cada elemento, se ha considerado la inclusión de class. Porque imagínense que yo aplico todas etiquetas div, ¿no? Entonces todas esas etiquetas div van a tener un nombre para poder darle otro estilo distinto. Como ven ahí debajo, yo tengo varios articles donde tengo estos que tienen un cierto estilo. Bueno, por una clase podría haber dicho, no sé, clase azul. Y después decirle que tenga un color de fondo azul a cada uno de ellos.
Entonces nos simplifica un poco más la declaración porque vamos a estar reutilizando código y demás. Bien, antiguamente, en versiones antiguas de HTML5, se ha aplicado mucho el uso del div. Pero muchos desarrolladores tenían algunas palabras clave dentro de los class que se utilizaban para determinado espacio a ocupar. Por ejemplo, el header. El header es una parte que va a estar destinada a los encabezados, que va a estar destinada al ingreso de quizás algún logo, de las redes sociales, del título, ¿por qué no? Quizás alguna barra de navegación, algún banner. Bien. Tenemos otra parte que podría ser el main. Este donde dice article podría ser tranquilamente el main. ¿Sí? El main donde está el contenido destacado, quizás tenemos un carrusel que son esas imágenes que se van desplegando, que cuando hago clic quizás en estos botoncitos vaya hacia atrás, hacia adelante de cada imagen. Podría tener un título, ¿no? Que va a ser el principal, una breve descripción, algún botón. Bueno, hay muchas posibilidades para ese main. Incluso podría decirle que ese main abarque todo el contenido principal de ese archivo HTML. Y hay veces que no, hay veces que lo toman como que el main es solamente la parte de la portada, la parte del banner, del call to action. Eh, entonces es relativo, dependiendo del punto de vista de cada desarrollador. Si quieren saber más información acerca de estas etiquetas, yo les mencioné que se posicionen por encima de cada etiqueta, hagan clic y les va a donde dice MDN Reference y desde ahí va a estar llevándolos al sitio de Mozilla para obtener más información acerca de esa etiqueta y tener una breve reseña acerca de las mismas y también tener información acerca de los atributos, propiedades, valores que podemos estar incluyendo en la misma. Bien. Después también tenemos la etiqueta SAI. La etiqueta SAI es una etiqueta que se genera para ingresar contenido en una barra lateral izquierda, derecha. Eso es relativo. Donde podemos contener, qué sé yo, algún chat, alguna información, publicidad. Bueno, hay muchas utilidades. Después tenemos los articles, que podrían ser el ingreso de artículos de notas periodísticas o de algún blog. Podría ser artículos para vender. Podría ser quizás una serie de artículos en realidad donde se incluyan a algún testimonial, ¿sí? Algún artículo testimonial donde los testimoniales son justamente testimonios de personas que han ingresado a ese sitio o han interactuado, han comprado algo y dan su breve reseña. Entonces ahí el artículo podría estar constituido por un encabezado que ahí también podría incluir, por ejemplo, dentro del mismo, la etiqueta header. Podría tener la etiqueta main para el contenido principal, que podría ser el testimonio, o sea, la reseña, donde podría tener quizás un párrafo, podría tener quizás una imagen. Y después tenemos la posibilidad de agregar el footer, que también podría indicarle el nombre de esa persona o algún dato de pie de página. ¿Sí? Hay muchas posibilidades. También tenemos la etiqueta nav que puede incluirse dentro del header o por fuera del header, que es la barra de navegación. Tenemos el footer, que es el pie de página de la misma web, donde ahí se incluyen los links a redes sociales, derechos de copyright. También tenemos el ingreso de otros sitios referentes, no solamente todos los enlaces que tenemos en nuestra web, sino también otros sitios distintos. Podemos incluir quizás el mapa del contacto, datos del contacto. eh, bueno, hay un sinfín de detalles y para eso yo siempre les digo que investiguen. Uno de los sitios que a mí me gusta mencionarles como para que tengan en cuenta los diferentes tipos de maquetados que se pueden encontrar hoy en día, quizás algunos más clásicos, más modernos, más vintage. Bueno, me gusta mucho que vean Behance, que vean AdWords, que vean Envato. Son algunos de los sitios que siempre recomiendo para que vayan teniendo una idea
de los diferentes tipos de maquetados. Entonces ahí ven cómo podemos construir una web y también incluso podrán ver acerca de las diferentes formas de maquetar. O incluso ustedes mismos pueden ingresar a diferentes sitios y ver qué diferentes tipos de etiquetas tienen su propio código interno. Haciendo clic, botón derecho, inspeccionar, y ahí podemos analizar todo el código interno que tiene con las etiquetas que se ha aplicado. Bien. Dante, ahí estoy viendo. Con respecto a lo que se está viendo en Java en la plataforma, no va a estar entrando en la evaluación. No. Ustedes van a tener una evaluación que va a ser acerca de Python, que va a ser una serie de multiple choice que dentro de muy poco, ya en esta primera o la siguiente semana, van a tener esa evaluación. La primera evaluación. Porque se está comentando que van a tener no dos oportunidades, sino cuatro oportunidades. ¿Sí? Así que si no aprueban, es porque quizás no leyeron el material. Se va a estar basando todas las preguntas en base a todo el material que se está incluyendo en el aula virtual, pero relacionado a Python, no relacionado a Java. Así que ténganlo en cuenta, vayan leyendo todo eso, que eso es lo elemental para poder aprobar la cursada. Después, con respecto al proyecto integrador que les había presentado, vayan realizando el proyecto y dentro de poco eh, tienen esa posibilidad de entregar. Les recuerdo que también van a tener esa posibilidad quizás ser mencionados en el próximo codo a codo como alguno de los proyectos destacados. Entonces, quizás estaría bueno que lo vayan trabajando a ese proyecto del cajero, como les mencioné, trabajándose con Git, después subiéndose a la plataforma de GitHub y después van a compartir ese enlace para que yo pueda ir analizando cada uno de esos proyectos. ¿Sí? No son obligatorios con respecto a, a poder aprobar la cursada, son opcionales, pero está bueno que lo puedan incluir. Bien. Eh, con respecto a los trabajos que van teniendo siempre en cada semana que se van desplegando esas tareas, bueno, la idea es que ustedes vayan realizándolo porque es práctica que les queda. Y bueno, no va a ser influenciado con la nota final que tengan con respecto al examen múltiple choice que van a tener. No tiene, son dos cosas distintas. Sí se tiene en cuenta, pero no para la nota final. ¿Sí? Se va a tomar en cuenta como que han participado, que han este, realizado cada una de esas tareas. Eso también los va a beneficiar porque van a ver su predisposición que tuvieron a lo largo del año, pero la nota que va a estar siendo fundamental va a ser del examen final del multiple choice. ¿Sí? Vanessa, decime. Sí, profe. Yo todavía, bueno, creo que la clase pasada se explicó con el Hola Mundo, pero la parte de la codificación que nosotros veníamos realizando con Python, en este caso ya iría en la parte del cuerpo, ¿verdad? Ustedes tienen que entregar, vuelvo a repetir, el archivo que va a ser en Python, trabajándose con Git, pasando por los comandos, por los tres estados y enviándose a la plataforma. Ese archivo de Python, ustedes ya vimos cómo podíamos trabajar. La idea es que modifiquen el cajero con todo lo que les faltaba o alguna de esas partes. No pido todo. Como les había mencionado, creo que era el último punto, era opcional, pero sí estaría bueno que vayan interactuando, vaya viendo esas modificaciones y ya bueno, puedan tener quizás una interacción con ese repositorio que le va a servir a ustedes para presentarlo a cualquier persona. Si cualquier persona
de recursos, ya tener su propio portfolio con distintos proyectos. También pueden subir no solamente este de cajero, sino todos los proyectos que estuvimos viendo, cortos, como el, no sé, el del año bisiesto, el mayor de tres. Bueno, hay un montón de cosas que vimos y lo pueden sumando como parte de la experiencia de este curso. Bien, no sé si quedó claro, Vanessa. No, es que tengo una duda teórica. Es la interacción del código que yo voy a establecer para interacción con el usuario, va en el cuerpo donde dice body, o va, No, porque en el... no. No vamos a trabajar con HTML y CSS en ese proyecto. Va a ser solamente con Python. ¿Sí? Eso es lo que vas a tener que trabajar. Yo les mostré HTML y CSS como un contenido adicional, al igual que ahora con Bootstrap, para que vean un poco, porque me habían mencionado que querían ver un poco la parte frontend y también la parte backend. Entonces, les muestro estas alternativas para que vayan viendo, pero en el proyecto vos vas a tener que trabajar solamente con Python. ¿Se entiende? Claro, Python es de backend. Claro. Y después también vamos a ver si podemos llegar a ver un poco de base de datos y también esta librería de Tinker que estaría genial, ¿sí? Me encantaría. Estoy tratando de prepararles contenido acerca de esta librería para que puedan interactuarlo con la parte gráfica, que es a donde vos querés llegar, Vanessa, dándole algún tipo de parte gráfica, generando una ventana, trabajando con la inserción de algún botoncito, alguna parte visual, que también les daría otro toque más distintivo. Pero estos son temas que ya se incluyen en futuras comisiones que van a hacer con Python a un nivel medio o avanzado, ¿se entiende? Entonces es contenido un poco adicional para que tengan esas bases. Este curso es basado en la lógica programación, ¿sí? Eso es lo fundamental que tenían que conocer ustedes. Yo les abro un poco las puertas también a la parte del front, por si les interesa, y a la parte backend. Así ya tiene una idea más o menos cómo se va manejando. Bien. Ahora sí, Vanessa, ¿quedó claro o no? ¿Cualquier cosa? Sí, lo que no entendía era la conexión de Python a GitHub, No, porque con GitHub, bueno, es un archivo que vos generás. Generás la carpeta, abrís y generás el archivo de Python. Una vez que vos hiciste todo esto, lo vinculaste con el editor, vas a declarar el git init para iniciar ese repositorio de manera local. Trabajás con los tres estados para generar esas actualizaciones que vas a hacer con ese proyecto y después lo subís a GitHub con el git push, vinculándolo como vimos en las clases anteriores. ¿Se entiende? ok, lo voy a intentar y cualquier cosa le mando email. Dale, no hay problema. Bueno, ahora sí chicos, estoy viendo ahí un poco el chat. Claro. Con respecto a eso, con lo que estaba diciendo ahí Gabriel, podemos trabajar con Django. Django, la verdad, o Django, lo podemos estar viendo, pero ya en otro curso más avanzado de Python que tenemos acá en Codo a Codo, que incluso hay justamente los de desarrollo web full stack que se trabajan con Python y Django. Así que eso sería para esa posibilidad que van a tener ustedes dentro de poco. Así que esperemos que todos puedan ingresar. Ustedes van a tener prioridad, como les había mencionado, con el resto de los aspirantes, pero sí traten de realizar correctamente los exámenes. Sí, se estipula que en marzo se va a estar iniciando el curso, pero están tratando de adelantarlo. Marzo-abril es la fecha de inicio. Están tratando de ver si lo pueden adelantar a febrero, pero todavía no se sabe. Sepan que 2 semanas antes revisen sus mails, les va a estar llegando más o menos ese mensaje para comenzar. Así que esperemos que bueno, sea lo antes posible, así tienen más tiempo para poder cursar ese curso. Bien. Bueno, ahora sí, voy a meterme con este diseño. ¿Sí? Vamos a crear
queda algunos minutitos. Vamos a ver si lo podemos hacer. Voy a poner a la par. Este no es. Vamos a hacer clic de vuelta. Go live. Bien, primero vamos a generar un punto contenedor, ¿sí? Que va a ser el punto container en realidad. Bien, ese punto container, por ahora no le vamos a ingresar más nada, solamente le voy a decir que tenga un h2 con el nombre de header. Bien, ahí se está viendo. Después, debajo vamos a poner un punto container, donde dentro va a tener un punto row, una fila, con, a mí me faltó la W, un punto row, ¿sí? Dentro de esta fila vamos a decirle que tenga dos elementos. Eh, Uno va a tener la clase .call, pongo .call porque son todas son todas abreviaciones donde ya me genera un div con esa clase. Entonces pongo .call guión 6. Lo vemos de esta forma. Y el de abajo también va a ser lo mismo. Voy a duplicar con Alt más Shift más la tecla hacia abajo. Vamos a decirle que cada uno tenga un nombre. Vamos a ponerle, eh, por ejemplo, main por acá y así por el otro. Lo guardamos. ¿Saben qué? Voy a insertar en un H2 así se ve más grande. Ponemos as main por un lado y acá también un H2 con un aside y lo guardamos. Ahí está. Vamos a decirle que tenga también, en vez de container, todos que sean fluid, así abarca el 100%. Y acá también, fluid. Guardamos. Voy a ir a la parte de estilos y les voy a estar otorgando un color distinto. Pero para eso tenemos que tener un distintivo. Entonces, acá en vez de div, lo vamos a modificar por header. ¿Sí? Entonces, ahora sí, llamo al header, abro las llaves, que tenga un color de fondo, como estaba ahí, crimson. Guardamos. Ahí se ve. Perfecto. Después, a este div que tengo acá, que también tiene un div dentro con la clase row, y debajo tenemos dos div, que también lo vamos a modificar. En vez de div, le voy a poner el nombre de main, y al otro le vamos a estar aplicando el nombre de assign, que son justamente las etiquetas semánticas. Lo voy a guardar y le voy a decir primero que el assign tenga un color. Abro las llaves, background color, a ver que tenga un color naranja, y el main, que lo voy a aplicar acá, así queda ordenado, background color, que tenga un color violeta. Bien, lo guardamos y ahí se ve esta forma, ¿sí? Ahí lo estamos viendo de esta forma. Eh, después, después vamos a decirle que debajo voy a crear también otro container fluid, container-fluid, contenga 4 artículos. Entonces voy a poner que todos sean la etiqueta article, por eso pongo article, punto, va a ser la etiqueta article con una clase que va a contener, eh, perdón, antes de esto, el punto row, me estaba faltando el punto row, chicos, ponemos punto row, ingresamos ahora sí dentro de esa fila esos 4 artículos, entonces pongo article,
punto, eh, voy a poner art y signo pesos y lo voy a multiplicar por 4 y me va a quedar esto. Perdón, me faltó el asterisco. Ahí está, por 4. Y ahí me quedan esos 4 artículos con la clase art 1, 2, 3, 4. El signo pesos cuando lo multiplico va a comenzar del 1 hasta el 4 que lo estoy indicando acá. Entonces cambia de manera correlativa. También puedo abrir las llaves. Vamos a borrar. Abro las llaves y decirle que tenga algún contenido. ¿Sí? Ese contenido podría ser article con el signo pesos también. Y lo multiplico ahora sí por 4. Tabulo, lo guardamos. Ahí nos queda de esta forma. Voy a llamar a cada article tiene que ser, sí, mejor, punto .art 1, punto .art 3. Entonces abro las llaves, la coma le está diciendo, mira, quiero que tengamos este selector y el otro selector esas mismas propiedades. Pongo un background color, por ejemplo este, y esos dos elementos ya tienen ese color. Después nos queda el punto art 2, punto art 4, abro las llaves y le aplico otro color distinto. Background color, quizás un azul. Lo guardamos, ahí nos queda de esta forma. Bien, ahí ya está, ¿no? Ahí tenemos más o menos el formato que queremos ir otorgando. Pero me falta acá que cada artículo tenga otra clase que va a ser la cierta cantidad de columnas, que podría ser call. Si sabemos que el sistema se maneja en un ancho de 12 columnas y que tengo 4 elementos donde quiero que abarque el 100% cada uno de ellos, divido a 12 por 4. Entonces a cada uno de ellos le digo que tenga 3 columnas. Entonces desde acá ponemos call guión 3 y después aplicamos acá call guión 3 y al último también le aplicamos call-3. Lo vamos a guardar y ahí se ve todo este contenido de esta forma. Lo último que nos queda es decirle que cada elemento tenga una altura en sí. Entonces, imaginemos que acá el height quiero que tenga 120 píxeles. Después tengamos un main donde le damos una altura con height de 350 quizás. Lo guardamos. Ahí se de esa forma. Automáticamente ya el otro elemento me lo toma. Pero si quiero ser más específico, se lo puedo aclarar y darle la altura que yo quiera. Y los articles, puedo poner article de manera general. Abro llaves, defino height y le doy, no sé, unos 250 píxeles. Guardamos. Por último me queda el footer. Entonces acá ponemos footer que contenga también un H2. Esto es solamente para que lo distingan. Footer. Y va a tener una clase del punto container fluid y lo guardamos. Vamos a la parte de estilos. Ponemos footer, background color crimson. Listo. Ya tenemos ahí todo, le falta la altura, un height de 150 píxeles, lo guardamos. Ya nos quedó todo el sitio. Genial, ¿no? Bueno,
De esta forma ya tenemos la estructura. Después vamos a ir insertando cada uno de los componentes, el diseño. Pero vieron que en menos de 10 minutitos ahí construimos todo el sitio. Va, la estructura del sitio. Y después nos queda insertar toda esa serie de componentes que podemos estar aplicando. No es 100% responsive ahora porque tenemos que trabajar con diferentes tipos de resoluciones. Por ahora no apliqué ningún tipo de resolución, pero vemos que ya estamos dándole formato a esa web. ¿Se ve? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, Sabrina, después les comparto cada uno de esos enlaces para que vayan teniendo una idea y fomentando ese criterio de diferentes tipos de maquetados, ¿sí? Más que nada la arquitectura del sitio. Entonces, bueno, ahí verán un montón, ¿no? Hay sitios innovadores, hay sitios más clasistas, hay de todo. Incluso yo les digo que pueden ingresar sitios webs en internet y van a ver una gran variedad. Bueno chicos, si les gustó todo esto, después vamos a ver un poquito más acerca de Bootstrap la clase siguiente, eh, para que tengan un poco más de noción de cómo trabajarlo. La idea es presentar este sistema de 12 columnas. Y después, bueno, la clase que viene vamos a ver algunos componentes, pero no creo llegar la clase que viene con la construcción de un sitio desde cero, pero voy a estar teniéndolo en cuenta, dependiendo todo el material que tenga que mostrar en las clases siguientes. Así que por ahora les presento para que tengan esta idea de interacción con este framework que la verdad está genial. Así que es otro contenido más que podemos estar sumándolo a su currículum, ¿no? Que esa sería la idea. Bueno chicos, si no hay ninguna otra duda, nos estamos reencontrando la clase que viene, con más material y vamos a continuar viendo Bootstrap. Así que nos vemos el jueves que viene. Que tengan buenas tardes chicos, saludos a todos. Chau chau. Chao, hasta luego.